Un juez absolvió y determinó la libertad de Alejandro N., presunto agresor sexual de su sobrina de apenas 4 años. Activistas y familiares de la víctima convocaron a una protesta en Periférico Norte. A las 2:30 de la tarde van a realizar un bloqueo en esta vialidad frente al Parque Naucali. El juez afirmó que jamás se corroboró que haya existido este evento, y aun cuando se corrobore el tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. Bueno, y para hablar precisamente sobre lo que ocurrió con esta decisión del juez, Tania Ramírez está en la línea telefónica. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Hola, Lupita. No, gracias a ustedes por el espacio y por voltear a ver este caso que llamó tanto la atención, aunque tiene días sucediendo, sí, pero qué bueno que hoy le podemos prestar toda la atención por lo grave que es. Tania, lo que tengo entendido y lo que escuchamos es una madre desesperada diciéndole al juez: ¿por qué tomas esta decisión de absolver al sujeto que agredió a mi hija de apenas 4 años? Y el juez lo que sostiene es que la niña no dio información sobre la dirección y la fecha en que ocurrieron los hechos, una niña de 4 años. Sí, este es un poco el caso. El video está ahí disponible y altamente difundido en redes sociales y también a través de las cuentas de Redim, porque lo que pudimos observar fue el caso de un operador de justicia en donde la limitación en su criterio respecto de cómo es atender a un niño o a una niña como víctimas, pues le hizo tener una mirada absolutamente limitada sobre cuál tenía que ser su papel, ¿no? Me parece que evidenció una falta de conocimiento respecto de el desarrollo de niños adolescentes. Esto, quienes nos dedicamos a ello lo sabemos. A los 4 años la percepción de la realidad no implica el conocimiento preciso en términos geográficos, en términos de temporalidad, pero qué duda cabe que esto no es un elemento que pueda desacreditar o desmentir la contundencia de un testimonio en donde la niña pues habló de estos tocamientos, y el propio juez lo reconoce. El propio juez reconoce que hubo estos tocamientos, le dice él. Me parece que ahí tendríamos que ir superando el eufemismo, porque quizá este juez se sienta respaldado al decir que solo se acreditaron los tocamientos, cuando lo que ahí hay es la acreditación de la violencia y del abuso sexual en contra de una niña de 4 años. Tania, ¿se discriminó a esta niña? ¿Esto es lo que ha ocurrido con ese juez, además de todo lo demás, de no creerle, de faltar a el respeto a sus derechos humanos? Sí, me parece que puede ser analizado también desde una perspectiva de discriminación, por lo que quiere decir la falta de un enfoque diferenciado en su actuación como servidor público hacia una persona que es plenamente titular de derechos y que en el desconocimiento de las capacidades de comunicación debido a la etapa de desarrollo se tuvo, ¿no? Incluso pues fue bastante grave corroborar en el video de su actuación cómo él afirma que en efecto no solo está comprobado el tocamiento, afirma también que se vulneraron los derechos de esta niña. En algún momento incluso parece aducir al interés superior de la niñez, pero en una especie de lapsus incomprensible él está avanzando hacia decir que efectivamente tiene que haber un fallo condenatorio, y como si alguien le hubiera cambiado el guión, dice, no, un fallo exculpatorio o Absolutorio, ¿no? Caray, que nos llama mucho la atención, que dice, bueno, sí es culpable, y después dice, no, es absuelto esta persona. Y ahí es cuando escuchamos a la madre desesperada que dice, pero pues usted vio todas las pruebas que avalan que efectivamente ocurrieron los hechos. Sí, esto es muy, muy grave, y lo que nos preocupa es que no es la primera vez que se observa. Me parece que el Poder Judicial tiene que aprovechar esta penosísima ocasión para revisar los procedimientos que adultocéntrica y machistamente se perpetran en contra de las niñas que viven, y está comprobado, así son mucho más las niñas, las adolescentes quienes viven violencia y abuso sexual. Y este es un caso que puede ser un caso emblemático que afortunadamente cobró la atención del público, pero que por lo que hemos monitoreado en Redim y organizaciones aliadas, este caso no es el caso aislado de un juez, ¿no? Sino que existe una tendencia adultista, ¿no?, de pensar que se tienen que comprobar algunas
manifestaciones últimas de dotar evidencia, etcétera, cuando además, ojo, ya hay sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México, en donde se establece que simplemente el testimonio de una mujer que es víctima de violencia sexual tiene que ser suficiente. Esta suficiencia tendría que estar acompañada de una comprensión de la etapa de comunicación verbal que una niña de 4 años puede alcanzar a tener, sobre todo cuando los peritajes psicológicos que se hicieron para la propia investigación arrojan la evidencia de que efectivamente hubo esta violencia, ¿no? Entonces, muy lamentable y castigable y reprochable. Tania, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahora? ¿Se tiene que llevar el caso a otra instancia? Pues el propio juez anima, ¿no?, a la mamá a decir, pues si esto no es suficiente, recurra a eso. Me parece que es algo que, por supuesto, la familia tendrá que valorar, pero no es esa la salida. O sea, en el momento en el que un operador de justicia tiene en sus manos la posibilidad de administrarla, es su deber hacerlo con un estándar de derechos de la infancia. Claro que se tiene que ir más allá y me parece que también se debe de ir en el sentido de investigar la responsabilidad que como servidor público este juez pudo haber tenido, ya sea en los comités de ética del propio Poder Judicial o incluso a través de los mecanismos de la función pública para revisar por qué esta persona que tuvo un deber y un caso lo suficientemente comprobado falló en contra de una niña de 4 años que lo que necesitaba era un esquema reforzado de protección y limitó el derecho de acceso a la justicia a una niña que necesitaba que se lo facilitaran. Pues Tania, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.